Gente, bienvenidos a su canal Camino al Hogar. Bueno, y como ustedes pueden ver ahí debajo en su pantalla, usted va a encontrar un título que dice El Gran Conflicto. ¿Qué es esto y qué es lo que estamos haciendo ahora? Bueno, les explico. Decidí hacer lo que es una serie basada en lo que fue el Gran Conflicto. Se va a dar cuenta de que estos temas van a estar basados en 5 libros bien importantes. Número 1, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseado de Todas las Gentes, Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos. Es una serie que va a tomar bastante tiempo, claro que sí, pero entiendo que es una serie que todos deberíamos de estar leyéndola, y bueno, me motivé entonces para así poder traer lo que es este material. Así que el día de hoy voy a comenzar con el capítulo 1 del libro Patriarcas y Profetas. No prometo que vaya a exponer o a resumir cada uno de los capítulos de cada uno de los libros. Quizás haya algún capítulo que vaya a dejar. No sé, el tiempo dará a demostrar. Ojalá que pueda llegar a resumirlos todos. ¿Qué tiempo va a durar esta serie? No sabemos. Pero sí les digo que aunque la serie estará corriendo semana tras semana, habrá semanas en las que no se podrá hacer nada debido quizás a algunos compromisos o algo parecido, pero habrá otros videos más, como quizás el repaso de la lección, un podcast que estoy preparando con algunos jóvenes de la iglesia, tratando algunas historias y algunos otros videos que podrán ir surgiendo en el transcurso del tiempo y mientras más vayamos avanzando lleguen nuevas ideas también a nuestra cabeza. Bueno, por el momento vamos, así como les dije, a tener lo que es nuestro tema del día de hoy. Recuerden, hoy, Patriarcas y Profetas, el capítulo número 1, titulado El origen del mal. Ese es el título que vamos a estar estudiando o repasando el día de hoy. La mayoría de las citas van a ser todas del espíritu de profecía y quizás alguna otra cita también basada de la Biblia. Así que, sin mucho más que decir, yo voy a orar para que Dios dirija todo este momento. Oramos. Padre, gracias por la oportunidad de permitirme compartir tu palabra con los hermanos. Rogamos, Padre, que al repasar este capítulo podamos seguir nosotros teniendo más deseo de poder seguir estudiando el libro completo, poder seguir aprendiendo e ir creciendo en nuestra fe. Bendícenos grandemente y que tu Santo Espíritu sea el director en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, así que como les dije, aquí tenemos nuestro título en pantalla, El origen del mal. Capítulo número 1 del libro Patriarcas y Profetas. Les cuento que yo no es que voy a mencionar todos los detalles del libro, pero sí voy a mencionar lo que son algunos detalles del tema principal, el origen del mal. Hay muchos detalles que son muy importantes que usted puede tomar para un tema o algo parecido, pero yo solamente me voy a centrar en el tema principal del capítulo, el cual es el origen del mal. Y bueno, hay muchas telas que cortar, pero yo voy a comenzar. Sí les digo que el video se puede tornar un poquito largo, pero yo trataré de ser lo más breve posible. Bueno, el primer, subtema del día de hoy es este: el gobierno de Dios es amor, porque el N.G. White comienza el capítulo hablando especialmente acerca del amor, ¿verdad? De cómo es Dios, su esencia. Y bueno, y para esto yo quise poner un texto ya bastante conocido, Primera de Juan capítulo 4 y el versículo número 8, que el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En pocas palabras, la esencia de Dios es amor. Y el texto es bastante interesante porque nos dice a nosotros que si yo soy un fiel creyente de Dios, un discípulo de Cristo, yo tengo que tener amor en mi vida, no con algunas personas, sino con todos, así como dijo Jesús, porque los impíos hacen esto. Los impíos aman a quienes los aman y aborrecen a quienes los aborrecen. Sin embargo, como cristianos no podemos hacer nada de eso, sino que lo único que tenemos que tener es amor por amigos y enemigos. Y de esta manera yo demuestro también que yo amo, ¿verdad? Me gusta mucho que Juan en esta epístola, él menciona que nosotros tenemos que amar a los hermanos, porque si yo no amo a mis hermanos a quien veo todos los días, ¿cómo voy entonces a llegar a amar a Dios
a quien nunca he visto. Y Juan habla bastante sobre esto. En este caso, si yo no tengo amor por mis hermanos, yo no conozco a Dios, porque Dios es amor. Así que hay mucha gente que puede decir, sí, yo conozco a Dios, pero albergan odio en su corazón. Así que si albergan odio, rencor contra su hermano, entonces hay un problema. Dicen que conocen a Dios, pero no tienen la esencia que tiene Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Hay muchos detalles que el linaje de White menciona. La voy a mencionar ahora las citas de cómo se manifiesta el amor de Dios. No son las únicas, sino que son las que ella menciona en este capítulo. Así que voy de una vez a la primera. Número 1, Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. Me gusta. La naturaleza de Dios es amor. Y su ley, es decir, los 10 mandamientos, son amor. Así que el primer punto, la ley de Dios y la naturaleza de Dios es amor. Otro punto bastante importante, el poder creador de Dios expresa amor. O sea que toda la creación es una expresión del amor de Dios. Dice aquí que cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. Oye esto, cada manifestación del poder creador de Dios, o sea, los árboles, los animales, los seres humanos, las grandes lumbreras, el mar, todo eso es una expresión del amor infinito de Dios. Así que la soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. Recuerden, ¿verdad?, que Dios, antes de poner los animales, les preparó el ambiente, y así mismo también con los seres humanos. Después que preparó todo el ambiente, creo que eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente de esta serie, vamos a ver que Dios preparó todo el escenario para luego entonces poner al hombre ahí en el escenario ya perfecto. Recuerden algo bien importante, que en el único momento cuando la Biblia dice que y vio Dios que todo era bueno en gran manera, fue cuando ya había terminado por completo la creación. Cada detallito, día 1 y vio Dios que era bueno, y luego segundo día vio Dios que era bueno, pero cuando finaliza ya la creación y vio Dios que era bueno en gran manera, dice Moisés al escribir, ¿verdad?, el libro. Bueno, en este caso, como vemos aquí, todo lo que Dios preparó para el ser humano expresa directamente lo que es el amor por cada una de sus criaturas. Aquí tenemos una tercera parte. El gran conflicto incluso revela lo que es el amor de Dios. Y esta parte no se nos puede olvidar nunca a nosotros. Debemos ponerle mucha atención a todo lo que estamos tratando en este momento, pero aquí en esta parte hay que ponerle un poquito de atención bien interesante. Dice que la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, yo ya desde cuando, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total exterminación del pecado, es también una demostración del amor, del inmutable amor de Dios. Y bueno, ¿qué les digo? Hay un texto que vamos a resaltar donde Ellen G. de White habla de lo inexplicable que es el pecado. Y también el apóstol Pablo en Timoteo, él resalta que el misterio de la piedad es de la misma manera, grande, inexplicable, indiscutible. Es el misterio de la piedad. Y bueno, en este caso, ¿cómo uno pudiera decir que hasta la final exterminación de la rebelión, del pecado, hasta eso incluso es una manifestación del amor de Dios? Nosotros podemos sacar muchos detalles, pero el penúltimo detalle que nosotros vamos a sacar es cuando estemos en el transcurso del video, que ya vamos a entrar casi a ese punto, pero en la parte final del punto que vamos a entrar, luego de salir del gobierno de Dios es amor, cuando comencemos a hablar ahora de Lucifer, que vamos a hablar de él ahora, vamos a ver que todo lo que Dios hizo y ha permitido, incluso eso es una manifestación del amor de Dios por cada una de sus criaturas. Oye esto, pero es interesante, ¿verdad?, reconocer esto, que desde el principio, oye, la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde el principio hasta el final, todo eso es también, como dice aquí, ¿verdad?, en la partecita resaltada en rosado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Y nosotros vamos a ver eso mientras vaya corriendo lo que es la diapositiva. Esto es como la introducción. Bueno, y ya por último,
Dice, ¿verdad?, el texto que Dios quiere que nosotros también lo amemos. Mira de qué manera, siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la fidelidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esta ley. Mira aquí, Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Me quedo con esta partecita subrayada en verde, resaltada en verde. Dios desea que todas sus criaturas, Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Esto es muy importante porque vamos a ver en la próxima, nuevamente lo repito, en el próximo subtema que vamos a tratar en este momento, que Dios en realidad, incluso cuando no exterminó a Satanás, incluso eso fue una demostración de su amor, porque si lo exterminaba en ese momento, entonces todas sus criaturas le iban a honrar, claro que sí, le iban a reverenciar, pero era más por temor que por amor. Y es por eso que Dios ha permitido todo esto. Miren, este capítulo nos ayuda a responder muchas preguntas que pueden surgir en nuestra cabeza. Que por qué Dios hizo a Satanás, que por qué no lo exterminó. Son muchas preguntas bastante interesantes que nosotros lo vamos a ver en el transcurso de este capítulo. Así que seguimos adelante. Aquí de una vez comenzamos con esta partecita. Lucifer. Bueno, les cuento, Elena G. de White sí resalta que todo estaba en armonía en el cielo, todo estaba bien, pero comenzó de una vez, se fue la armonía debido a lo que es este ángel llamado Lucifer. Miren lo que dice aquí, ¿verdad? Dice acerca del pecado, lo había mencionado anteriormente, dice que el espíritu de descontento y desafecto no se había conocido antes en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso, y finaliza esa partecita diciendo que también es inexplicable. Si nosotros podemos hablar decir que sí, que fue por envidia, que fue por egoísmo, que hubo orgullo, que fue a través de Lucifer, pero o sea, cuando hay un asunto que no se conoce, que no existía nunca en ningún momento y que ahora surge, eso es un asunto que es inexplicable. Nosotros podemos saber, vuelvo y repito, podemos saber que eso fue en Lucifer que se generó. Podemos saber qué fue lo que sucedió en realidad con él, por qué llegó a eso, pero no sabemos cómo nació lo que fue ese tipo de deseo. No sé si me estoy dando a explicar, espero que sí, que puedan estar entendiendo lo que estoy mencionando en este momento. Mírenlo aquí, Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y versículo 15. Tú, querubín protector, de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. Y hubo un problema, hasta que la iniquidad sea yo en ti. Noten, Lucifer estaba bien, estaba en una buena posición, no era cualquier ángel. La sierva del Señor resalta que él era el comandante de cada uno de esos ángeles, el principal de esos ángeles. Lo vamos a leer un poquito más hacia adelante. Pero eso no le sirvió de nada, no le valió de nada, no le gustó. Aspiró y, ¿cómo se dice, verdad? Aspiró, buscó, codició un puesto aún mucho más alto. Quería una honra que no le pertenecía. Quería una gloria que no era de él, que era única y exclusivamente de parte de Dios. Y eso lo vamos a seguir viendo en la Biblia, en el Espíritu de Profecía. Dice Elena G. de White que el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. O sea, no era cualquier cosa. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno
caían también sobre él. O sea, déjame ver. Ok, aquí resalta es especialmente cuál era su puesto, pero esa es la partecita que yo creo que resaltar ahí. Lucifer no era cualquier cosa. Él era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. O sea, entre los seres creados estaba Dios, y después de los seres creados era Lucifer. O sea, ¿qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? Y yo voy a resaltar algo bien interesante. Si vieron el cambio de escena, es que hubo un problema. Se fue la luz y por suerte OBS, que es el programa el cual utilizo para grabar, se quedó, ¿verdad? Lo que había grabado anteriormente se quedó, y eso es bastante bueno. Así que continuamos aquí. Lo que quería Lucifer, gente. ¿Qué era lo que él quería? Bueno, Ezequiel capítulo 28, versículo 17 dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Y eso de ejemplo lo vamos a ver en nuestro último subtema. Pero se enalteció el corazón de Lucifer y su sabiduría se corrompió, es decir, la utilizó para un medio que no fue por el cual Dios la estableció en él, sino que la utilizó para irse en contra de Dios. Entonces, miren algo bien importante aquí, otro versículo más, Isaías 14, versículo 13 y 14. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios me levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. En el extremo norte subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Oye esto, ¿qué quería? Él sabía que no podía ser semejante al Altísimo, que no podía, pero aún así él se empeñó en buscar y conseguir la honra y la gloria que solamente le pertenecía al mismo Dios, a Cristo en este caso, que es lo que el linaje de Guay resalta en este capítulo. Así que noten esto que ella menciona, la sierva del Señor, que descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el mensaje que solo debe darse al Creador. En vez de ocupar el ensalzamiento de Dios como supremo en el efecto y la lealtad a todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos, y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. Yo creo que aquí, como dicen por ahí, más claro no canta un gallo, porque la sierva del Señor resalta que Lucifer tenía un puesto muy elevado, el más elevado entre todos los ángeles, pero él estaba codiciando lo que, como dice esta partecita aquí, y codiciaba la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo. Este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que únicamente le pertenecía a Cristo. Este era el objetivo de Satanás, esto era lo que él quería. Y bueno, esto llama bastante la atención porque muchas veces estas cosas suceden hasta en la misma iglesia, no solo en la iglesia, sino en el mundo a nivel general. Todo el mundo siempre quiere vivir escalando un puesto más arriba del que le pertenece y quiere incluso poner a otros en contra de alguien que quizás se encuentre. Me voy a referir en este caso en el ámbito político. O la gente quiere ser senador o quieren ser diputado, algún cargo político, o quieren ser el presidente, y saben que las campañas se basan muchas veces en denigrar a otro y en exaltarme a mí mismo. Estaba leyendo ahí en 1 Samuel capítulo 15, la rebelión de Absalón, cuando iba la gente allá directamente y le decía, no te preocupes que tú no vas a ser escuchado por el rey ahora. Si me ponen como juez, yo atenderé a todas sus peticiones. Eso era Absalón. Y mira lo interesante de esto, eso que se manifestó en Lucifer se sigue manifestando hoy en día. Es decir, que cuando yo soy una persona que quiere denigrar a otro y que me vean a mí, que yo puedo ser el mejor candidato para algo, eso significa que yo estoy teniendo, obviamente, una misma postura, un mismo deseo, o que lo que hay en mi corazón en realidad es lo mismo que nació
en Lucifer, es decir, que la semilla de lo que nació en él también se sigue plantando en el corazón de las personas cuando quieren un puesto, y en ese puesto se ponen estar entonces denigrando a otras personas. Esto no viene de parte de Dios, sino que viene de parte del mismo diablo. Miren esta parte. Cómo Lucifer quería lograr su objetivo. ¿Cuál era? ¿De qué manera? ¿Cuáles métodos? ¿Qué buscó él? Bueno, Juan 8:44, un texto ya bien conocido, dice que ustedes son de su padre el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre, o sea, del diablo. ¿Cómo dice Jesús que fue el diablo? Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cómo Lucifer quería lograr entonces su objetivo? Pues como dice aquí, a base de mentiras, a base de engaños. Este siempre ha sido el principal método de Lucifer para poder lograr sus objetivos. Lo usó en el principio y lo sigue utilizando hasta ahora. Por eso utilicé este versículo como cabecera para lo que es este subtema, o parte del subtema, ¿verdad? En el aspecto de Lucifer. Y mire cómo continúa entonces diciendo la sierva del Señor, que el propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios, o sea, disputar acerca de la supremacía de Cristo, y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador, o sea, hablar en contra de la supremacía del Hijo de Dios, hablar en contra del juicio de Dios y hablar en contra de lo que era el amor de Dios. En esto se basaba, y obviamente esto no iba a ser hablando la verdad ni exaltándolo, no, al contrario, era denigrándolo, hablando en contra, y a la misma vez entonces poniéndose él en el lugar de que él lo podía hacer mejor. Seguimos, bueno, aquí una cita bastante larga. Así que Dios dejó que Lucifer utilizara todos los métodos para engañar. Este texto sí que es bastante largo, lo voy a leer. Dice que Dios podía emplear únicamente aquellos medios que fueran compatibles con la verdad y la justicia. O sea, que Dios no podía utilizar ningún otro método que no fuera uno que fuera en armonía con su voluntad. O sea, si utilizaba uno que fuera muy diferente o contrario, entonces ahí el pleito podía ganarlo Satanás o Lucifer en todo el sentido. Así que Satanás podía valerse de medios que Dios podía usar. ¿Qué podía utilizar? La lisonja, el engaño, y había procurado falsear la palabra de Dios, y había tergiversado el plan del gobierno divino, alegando que el Creador no actuaba con justicia al imponer leyes sobre los ángeles. Oye esto, que al exigir sumisión y obediencia de sus criaturas buscaba solamente su propia exaltación. Yo hago una pausa aquí, porque yo recuerdo una vez que una joven, una joven decía más o menos lo mismo, y ahora que leemos esto, si esto nació en Lucifer, eso también significa que Lucifer también lo puede poner en la mente de otras personas. La joven decía que Dios, es decir, que le den la honra y la gloria únicamente para él, eso sería malo entonces. Eso da bastante risa ahora que uno lo piensa, porque Dios es el único que se la merece, el único que merece honra y gloria, y lo hace, ¿verdad? Él quiere que nosotros lo hagamos por amor. Pero Lucifer venía y hablaba en contra de eso y decía, ¿cómo que Dios solamente quiere que le den honra y gloria a él? Eso está mal. Y ahora que venga una joven también y me menciona eso hace muchos años, y ella venga también y tenga ese mismo pensamiento, ahora a mí me da a entender de que si Lucifer lo tuvo y una persona también lo puede tener, es que posiblemente eso venga de parte del mismo enemigo, que una persona empiece a cuestionarse eso. El único que merece la honra y la gloria es Dios. Es el único, ¿verdad? Y continuó diciendo que, por lo tanto, era necesario demostrar ante los habitantes del cielo y de todos los mundos que el gobierno de Dios es justo y su ley es perfecta. Satanás había fingido que procuraba fomentar el bien del universo. Y escucha esto, el verdadero carácter del usurpador y su verdadero objetivo debían ser comprendidos por todos. O sea, por eso fue que Dios dejó que el plan siguiera
hasta el final. Esto es muy interesante porque Dios podía exterminarlo incluso antes de que continuara todo ese plan, ¿verdad? O sea, desde que Dios vio que comenzó así, que nació en él, que comenzó quizás a hablar con otros ángeles, Dios dijo, no, no, déjame terminar esto para que esto no sea una discordia, una tragedia. Dios lo permitió porque, como dice en la parte resaltada en negrita, el verdadero carácter del usurpador y su verdadero objetivo debían ser comprendidos por todos. Debía dársele tiempo suficiente para que se revelara por medio de sus propias obras inicuas. Este fue el propósito de Dios al dejar que toda esta rebelión continuara. Pero hay unas citas que son bien interesantes más adelante que tenemos que llegar hacia allá. Bueno, y ya por último aquí, Apocalipsis 12:4, yo lo recorté el texto para hablar, ¿verdad? Para citar una vez más un texto que vaya de acorde a lo que estamos tratando. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Una alusión sobre lo que pasó con su cola, que si usted busca algunos textos bíblicos se va a dar cuenta que la cola representa a la mentira. O sea, así que con la mentira arrastró la tercera parte de las estrellas, que entonces son los ángeles. Este fue el método de Satanás, la mentira, la denigración, hablar en contra de parte de Dios. Este fue el método que él utilizó y únicamente Dios podía valerse de los medios que fueran, ¿verdad?, conforme a su santa y divina voluntad. Bueno, aquí vemos el cambio de Lucifer a Satanás. Aquí vemos el nombre, Apocalipsis 12:9, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Cómo fue esto? Así fue como Lucifer, portador de luz, que es lo que significa portaluz, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono, mediante la transgresión se convirtió en Satanás, que significa el adversario de Dios y de los seres santos, y el destructor de aquellos que el Señor había encomendado a su dirección y su cuidado. De esta manera es que ahora vemos, ¿verdad?, el cambio de nombre. Bueno, gente, mira otra partecita bien interesante. ¿Por qué Dios no eliminó a Lucifer? Que ya lo he resaltado. Y ya lo he resaltado una vez más, que podía eliminarlo en cualquier momento, pero las criaturas de Dios no íbamos a entender esto. Por más que se nos explicara, no pudiéramos llegar a entenderlo. Y el objetivo de Dios de que sus criaturas le sirvan por amor no se iba a cumplir. Dice la sierva del Señor que Dios permitió que Satanás continuara con su obra hasta que el espíritu de desafecto se transformó en una activa rebelión. Mira lo que era necesario que sus planes se desarrollaran en toda su plenitud para que su verdadera naturaleza y tendencia fueran vistas por todos. Es uno de los objetivos, ¿verdad?, de lo que yo resalto aquí conforme al capítulo, para que su verdadera naturaleza y su tendencia fueran vistas para todos. Por esa razón es que Dios no lo eliminó. Pero sigue diciendo que aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo y misericordioso. Incluso si Dios lo eliminaba ahí, su justicia y su misericordia iban a ser igualitas, iba a seguir siendo justo y iba a seguir siendo misericordioso. Pero el objetivo de que no obedeciéramos a Dios por amor no se iba a cumplir entonces. Continúa diciendo, ¿verdad?, que por no estar los habitantes del cielo por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Una vez más, ¿verdad?, como lo había mencionado hace unos segundos, Dios iba a seguir siendo justo, pero si eliminaba inmediatamente a Lucifer y a los ángeles, entonces nosotros no íbamos a poder comprenderlo, ni ver por qué razón, ni el panorama. Y ver el panorama de que Lucifer todavía sigue con su misma obra de seguir engañando todavía. Si se le hubiera suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más que por amor. Bueno, la última, para el bien del universo entero a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios. Oye, este punto es muy interesante. Para el bien, ¿verdad?, del universo, para el bien tuyo, para el bien mío, para el bien de todos los seres creados, era necesario que a través de los siglos sin fin
era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudieran reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. Por ejemplo, esto es muy diferente a lo que sucede hoy en día en la iglesia. Por ejemplo, el manual de iglesia, en el capítulo titulado La disciplina eclesiástica, dice que los que somos dirigentes tenemos la responsabilidad incluso de disciplinar, ¿verdad?, estos casos. Ahora, son un tanto diferentes. Es muy diferente el comienzo y es muy diferente a lo que estamos viendo ahora. El comienzo de la rebelión en el cielo, comparándolo con lo que vemos ahora, hoy en día. Me explico. Como lo ha resaltado la sierva del Señor, si Dios lo eliminaba, si lo disciplinaba, vamos a decir en ese caso, nosotros no íbamos a poder entender y vamos a decir, wow, no puedo fallar. El objetivo, obviamente, no es que podemos decir, podemos fallar porque Dios nos va a perdonar. No, no, no. Nada de eso. Sino que iba a ser una reverencia por miedo. Si fallo seré exterminado inmediatamente. Ahora, en el caso de las disciplinas eclesiásticas, los líderes tenemos el derecho de que cuando algo está sucediendo en la iglesia, nosotros tenemos de una vez, ¿verdad?, que obrar para que el pecado no se siga expandiendo. O sea, son dos cosas muy diferentes. Nosotros no podemos dejar ni que el pecado avance, pero tenemos que hacer una verdadera investigación. En esa cosa sí hay, ¿verdad?, relación. Dios tenía que dejar que el asunto continuara para que nosotros pudiéramos tener verdaderas evidencias, y del mismo modo nosotros también tenemos que hacer nuestra investigación de las cosas que suceden para que nosotros también, para que no haya ninguna excusa ni nada de eso. Son cosas bien interesantes. Dios no podía eliminarlo, pero nosotros sí tenemos que buscar la manera de que el pecado no continúe en la iglesia, y así como Dios permitió que siguiera para que haya evidencias, así también nosotros tenemos que hacer que haya evidencia. Leas ese capítulo, Disciplina Eclesiástica, en su manual de iglesia, para que podamos ir aprendiendo sobre este asunto tan importante. Pero era muy necesario, ¿verdad?, de que Lucifer continuara para el bien de todo el universo, para que pudiéramos comprender y ver que lo que Dios estaba diciendo al fin y al cabo era lo cierto, y que lo de Lucifer al fin y al cabo era todo un engaño. Bueno, como Satanás llegó entonces a la tierra, recuerden que después del cielo, Satanás, dice la sierva del Señor aquí, creo que en esta cita, que él fue a visitar a los demás mundos, pero miren su astucia. El gobierno de Dios incluía no solo los habitantes del cielo, sino también los de todos los mundos que había creado. Y Lucifer llegó a la conclusión de que si pudiera arrastrar a los ángeles celestiales en su rebelión, ¿cómo no podría también arrastrar a todos los mundos? ¿Verdad? Si yo pude engañar a estos ángeles que están en el cielo, ¿cómo no voy a engañar entonces a los de otros mundos? Y continúa diciendo que él había presentado su punto de vista astutamente, haciendo uso de sofismas y engaños para lograr sus fines. Su poder para engañar era enorme. Y hay gente que yo no entiendo, creen que son más astutos y más sabios que el diablo. Dicen por ahí que más sabe el diablo por viejo que por ser diablo. O sea, él es muy inteligente, no di que ya por ser Satanás. No, no, no. Todo lo que él ha acumulado durante tantos miles de años es suficiente para engañarnos y para hacernos creer a nosotros de que nosotros estamos bien y que somos más astutos. Si creemos eso, ya estamos engañados por el mismo Satanás. Así que su poder para engañar era enorme. Disfrazándose con un manto de mentira, había obtenido una ventaja. Todo cuanto hacía estaba tan revestido de misterio que era muy difícil revelar a los ángeles la verdadera naturaleza de su obra. De ese modo fue que Lucifer entonces llegó a los demás mundos. Hay citas de la sierva del Señor que dice que él fue a los demás mundos para poder engañar y no consiguió ningún objetivo, excepto aquí en la tierra, que fue entonces donde sí pudo entonces lograr su objetivo y hacer que Adán y Eva entonces cayeran y que su plan pudiera entonces seguir avanzando y tuviera éxito. Este fue el único, ¿verdad? Qué bueno que los demás no lo hicieron. Así que por eso nosotros hoy en día somos el espectáculo del universo, somos la película que el universo entero está viendo. Y bueno, miren aquí algo bien interesante, una lección para todos nosotros, que nosotros podemos aprender
acerca de este capítulo, de la rebelión de Lucifer y de la misericordia de Dios, de su misericordia, al dejar que todo el plan de redención siguiera su curso, que la rebelión continuara hasta finalizarla. ¿Qué nosotros podemos aprender acerca de todo esto? Ya yo voy a finalizar con 2 textos más y de una vez entonces ahí llegamos a la conclusión del resumen de este capítulo. Número 1, voy a resaltar estos 2 versículos, Romanos 15:4, versículos bien conocidos. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. O sea, todo eso que se escribió, incluso acerca de la rebelión allá en el cielo, nosotros también tenemos que aprender de eso. Para nuestra enseñanza se escribió todo eso. Yo lo voy a dejar ahí. El otro continúa diciendo algo semejante. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. O sea, todas las cosas que sucedieron a los antiguos, que tenemos escritas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, son para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos aprender, para que las cosas malas que sucedieron, nosotros nos apartemos de ellas, y para que las cosas buenas que ellos hicieron, nosotros también podamos seguir ese ejemplo. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Ahora nótenlo aquí, la sierva del Señor dice que la rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de los siglos venideros. Da una lección, ¿verdad? Un testimonio perpetuo en cuanto a la naturaleza del pecado y de sus terribles consecuencias. El pecado tiene unas grandes consecuencias, ¿verdad? Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres demostrarían el resultado inevitable que se obtiene al desechar la autoridad divina. Y esto es una lección, un llamado para, quizás si llega alguna persona que está escuchando este video que no es de la iglesia. El resultado del pecado nunca es bueno. Ni es bueno aquí, ni será bueno al final de toda la historia. Sabemos, ¿verdad?, que a través de la Biblia nos menciona que ya Dios tiene preparado un escenario para exterminar al diablo, sus ángeles y sus seguidores, ¿verdad? Así que ese es el resultado final. Y siempre sabemos que todos los pecados que se cometen aquí en la tierra, al fin y al cabo, tienen consecuencias. O sea, si algo sucedió ahora, si una persona roba, y no importa, si pasaron por lo menos un buen tiempo del robo, como quiera, si se le quiere acusar, se le va a acusar porque fue un pecado que se cometió. O sea, cada pecado tiene su consecuencia desde ya aquí en la tierra. Quizás las consecuencias no sean inmediatas en ese momento, pero hay consecuencias que sí se le van a cumplir con el paso del tiempo. Así que también, continuando después de los resaltados, darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios, darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Esta historia nos ayuda a nosotros a entender que nosotros tenemos que apartarnos del pecado, que tenemos que buscar la ley de Dios, que tenemos que honrar a Dios, que tenemos que amar a Dios y reverenciarlo en todo momento, y alejarnos por completo del pecado, porque las consecuencias del pecado nunca son buenas, pero el resultado de una buena relación con Dios siempre resulta para el bienestar de cada uno de nosotros. Bueno, esto no estaba, así que, gente linda, hasta aquí llegamos con el resumen de este capítulo, el origen del mal, patriarcas y profetas, del libro de Elena G. de White. Que Dios nos bendiga, nos ayude a sacarle provecho a estos libros y que podamos seguir estudiando más acerca de las cosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Permítanme orar con ustedes una vez más en este momento. Padre, gracias por permitirme la oportunidad de compartir este mensaje con mis hermanos. Luego, Señor, de que podamos seguir estudiando tu palabra, seguir aprendiendo y que podamos seguir extrayendo lecciones que nos ayuden a crecer en nuestra vida espiritual. Hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén.